La verdad. ¿Acaso uno de los bienes más escasos y más preciados del mundo? Mitos, mentiras, falsas creencias son los obstáculos que han hecho que la verdad se vuelva oscura y han cegado a la humanidad a través de los siglos. Sin embargo, la falsedad es débil ante la poderosa luz del conocimiento. Uno de esos faros de luz es La Verdad Oculta Radio TV. La Verdad Oculta Radio TV, producido y conducido por Javier Sampaio. Este es un programa grabado y transmitido desde Monterrey, Nuevo León, México, para el mundo. Muy buenas tardes, mi nombre es Javier Sampaio y este es su programa La Verdad Oculta Radio TV, un programa de periodismo e investigación acerca de temas que no verás en la televisión abierta. Y precisamente este es el caso con nuestro invitado el día de hoy, que ni más ni menos estamos tratando con el tataranieto del general Bernardo Reyes, eje importante para la modernización e industrialización de Nuevo León, precisamente desde donde estamos transmitiendo La Verdad Oculta Radio TV. Hablamos del escritor del bestseller Secreto 1910. Años después, Secreto 1929 y más recientemente, para completar la trilogía, Secreto R, Conspiraciones 2014. Y hablamos de Leopoldo Mendívil López. Muy buenas tardes, Leopoldo, ¿cómo te encuentras? Pues muy contento, Javier, y muy agradecido por poder estar en tu programa, La Verdad Oculta, así que pues vamos a desocultar esa verdad. Así es, vamos a tratar de llevar esa verdad que no nos dijeron. Pero bueno, así es. Pero, ¿qué es lo que en realidad los mexicanos sabemos acerca de la Revolución Mexicana? Hemos preparado para ustedes una breve reseña de este acontecimiento histórico. Veamos. La Revolución Mexicana es uno de los acontecimientos más importantes de la historia de México y principalmente del siglo XX. En 1910, Porfirio Díaz se reeligió por séptima ocasión, después de encarcelar al candidato opositor Francisco I. Madero. Pero este, al salir de prisión, hizo un llamado a la rebelión nacional y fue seguido por líderes populares, como Pancho Villa y Emiliano Zapata. Al verse acorralado, Porfirio Díaz renunció el 25 de mayo de 1911 y huyó a Europa. Victorioso, Madero restauró la Constitución de 1857, implantó el sufragio popular y prohibió la reelección. Pero las masas campesinas clamaban por reformas económicas, y el jefe guerrillero del sur, Emiliano Zapata, propuso el Plan de Ayala para distribuir tierras entre los trabajadores. Lo apoyó Pancho Villa desde el norte del país. Mientras tanto, los sectores conservadores, así como hacendados y la iglesia, apoyaron al ministro Victoriano Huerta, quien traicionó a Madero y lo mandó a asesinar en 1913. Después de 2 años de caos político y social, a fines de 1915 tomó el poder Venustiano Carranza, quien en 1917 promulgó la Constitución de Querétaro, donde se implementaba importantes reformas como la jornada laboral de 8 horas, la indemnización por accidentes de trabajo, la libertad de creencias, la reforma agraria y la nacionalización del petróleo. En 1919 fue asesinado Emiliano Zapata. En 1920, Venustiano Carranza fue asesinado por los partidarios de Álvaro Obregón, quien poco después tomó el poder en 1923. Los terratenientes asesinaron a Pancho Villa.
Para muchos, la muerte de Carranza y Villa marcan el fin de la Revolución Mexicana. Sin embargo, los conatos de violencia continuaron hasta que en 1934 llegó al gobierno don Lázaro Cárdenas e hizo realidad la reforma agraria y la expropiación de los yacimientos petroleros. Esto es a grandes rasgos lo que sucedió a partir de la Revolución Mexicana. Pero, ¿podrá haber sido manipulada? Para responder a esta y otras preguntas, hemos invitado al escritor e investigador Leopoldo Mendívil López. Estamos de vuelta y déjenme contarles brevemente mi primer contacto con este libro. Secreto 1910. Yo suelo entrar a librerías cuando estas entran dentro de mi campo de visión. A veces suelo entrar en ellas. Y esta vez fue en un Sanborns. Y me llamó fuertemente la atención la portada del libro, en el que aparece Francisco I. Madero, Winston Churchill, el presidente William Taft, unas torres petroleras también, y para terminar con todo el marco, el símbolo más emblemático que me atrapó es tema obligado de conspiración, la pirámide con el ojo que todo lo ve, el símbolo Illuminati por excelencia, y me dije, ¿qué es esto? O sea, ¿por qué está aquí? Y luego arriba y el título dice que, déjenme, les leo el título que ya completamente me atrapó y no pude separarme de él. El gobierno lo sabe, los historiadores lo saben, la mayoría de la gente no lo sabe. La Revolución Mexicana no fue planeada en México. Y dije, tengo que llevármelo, tengo que leerlo. ¿Cómo que no estuvo planeado aquí en México? Entonces, gracias a Dios pudimos hacer el contacto con el escritor de este librazo y pues vamos a platicar con él acerca del Secreto 1910. Y antes que nada, tu libro, ¿es un hecho histórico? ¿Es ficción? ¿Es drama? ¿Está excelentemente narrado? ¿De dónde salió? Bueno, estoy hiper agradecido contigo, Javier, por todo lo que has dicho. De veras me honras mucho. Bueno, la verdad es que el origen de esta historia es precisamente mi tatarabuelo, Bernardo Reyes. Y la base de por qué yo me obsesioné con todo esto fue porque mi madre, que era pues, su bisnieta, ella sufrió mucho porque durante todas nuestras vidas Bernardo Reyes era considerado como el enemigo, como el que había sido el malo en la película. No en Monterrey, porque en Monterrey siempre se le ha valorado mucho, sí, gracias a Dios. Pero a nivel nacional, porque se le consideraba como alguien que había traicionado a Francisco Madero. Entonces, toda la vida yo conocí esta otra versión en la cual todo esto es mentira. Y mi madre me lo enseñó, y mi tía y abuela, que todavía vive, ella es Amalia Reyes, Amalia López Reyes, mi tía abuela. Entonces, en la casa de ella está todo lleno de cuadros. Hay cuadros de Bernardo Reyes que son del tamaño de la pared. Y para nosotros de chiquitos era un museo. Y íbamos y estaban las botas de Bernardo Reyes. O sea, hay cosas que me encantaría que tú conocieras, Javier, porque esa casa también es tuya y es de todos, es de Monterrey, ¿no? Aunque está aquí en la Ciudad de México. Pero entonces todo el tiempo oíamos esta versión que me decía mi madre de que él no solo no era el traidor, sino que él era un nacionalista que hubiera podido cambiar a México, como lo hizo con Monterrey. Entonces, yo me clavé en eso y hubo un momento en que eso ya no te deja, igual que como lo que tú platicas. O sea, claro, hubo un momento en que yo me obsesioné. ¿Qué había pasado? ¿Por qué realmente murió él? ¿Por qué lo mataron? El 9 de febrero de 1913, enfrente del Palacio Nacional. Y ya cuando empecé a investigar me di cuenta, bueno, averigué, realmente no era nada que fuera muy secreto, porque como dice la portada, muchos lo saben en el gobierno, e historiadores saben que había que ese complot en el cual él murió fue organizado por la Embajada de los Estados Unidos. Eso es real. Entonces yo cuando me empecé a averiguar más de esto, me di cuenta que eso era una novela ni siquiera El Padrino se le compara. Exacto. O sea, ni siquiera esas películas de cuando asesinaron a Kennedy. Porque lo dramático de toda esta historia es que después de que mataron a mi tatarabuelo,
él quiso dar un golpe de estado porque el gobierno de Madero estaba siendo manipulado por los americanos desde un principio. Desde un principio, exacto. Sí, y después lo que ocurrió es que para empezar él había llegado a México con apoyo de una petrolera, la más grande que ha existido, y los británicos estaban totalmente alarmados porque los británicos necesitaban el petróleo de donde lo pudieran sacar porque ya venía la Primera Guerra Mundial. Sí. Y ellos no tenían petróleo en ninguna de sus colonias. Entonces el asunto es que se dio una guerra aquí en México y 13 días después de que murió mi tatarabuelo, mataron al propio Francisco Madero. Y lo mataron por un complot que vino desde Inglaterra en una guerra contra Estados Unidos, y el México no sabe nada de esto. Entonces yo pensé que esto era oro molido, o sea, no solo literalmente, no solo como teoría de complot, sino pues si queremos edificar algo de nuestro país, es increíble que la gente no sepa esto, porque por eso nos siguen manipulando. Exactamente. O sea, entonces, eso es el origen y pues no sé cómo ves. Tú eres experto en todos estos temas. De hecho aquí, tu opinión. De hecho, aquí en contraportada voy a citar un fragmento, lo que dice: lo que nadie sabe, y es lo que tú estabas comentando, lo que nadie sabe es que México está siendo disputado por dos logias masónicas, la Orden de Escocia Británica y la de York norteamericana, quienes mueven sus piezas de ajedrez mundial desde el Cairo, donde Guggenheim, Rockefeller y otros poderosos empresarios se juegan el futuro de la nación. Entonces, se supone que, estamos en México. Madero quería hacerse con la presidencia, pero de una forma electa, bien, pero me doy cuenta que en tu libro cuentas la historia de que él fue ayudado por los Estados Unidos, y de esta manera fue quitado de la presidencia, del trono, sí, y de su trono, de la peor forma. Es más, de la peor forma, te iba a decir, de la forma más fea y peor, porque realmente lo acabaron matando, y mataron a su hermano, y fue verdaderamente horrible. Y como tú lo dices, realmente sí, México fue el campo de guerra de fue el campo de batalla en una guerra de estas dos corrientes masónicas, pues básicamente desde antes de que México siquiera fuera independiente, porque ya como empiezas a rascar esa historia más para atrás y más para atrás, es más, inclusive en la propia independencia de México, 1810, había agentes de los Estados Unidos aquí, de la corriente masónica yorquina. Es más, el que acabó convirtiéndose en primer embajador en México, que era Joel Robert Poinsett, él era de la logia yorquina y fue enviado a México con la misión, de instigar que se acabara de hacer la independencia. Es más, de hecho, el virrey, o sea, todavía en la fecha de 1812, tal vez no mucha gente sepa eso, pero el virrey mandó una circular de emergencia a España, diciendo que había un agente de los Estados Unidos que estaba instigando que hubiera este movimiento de separación. Ajá. Y que era este agente Poinsett. Y bueno, este agente Poinsett después, en 1824, lo nombraron embajador. Fue el primer embajador en México, pero después de que él hizo aquí el desastre que un siglo después hizo otro gringo, otro americano, que es el que sale en la novela del Secreto 1910, que es Sherburne Gillette Hopkins, y que es lo mismo que ahorita está haciendo otro agente cuyo nombre no puedo decir aquí en este instante, pero que es el protagonista en Secreto R. Eso es ahorita. O sea, es una historia que no ha dejado de suceder. Exacto. Pero volviendo a 1812, aquí lo tremendo es que, más bien 1824, cuando este hombre Poinsett ya fue embajador, él mismo decía que él tenía 4 instrucciones, que se las había dado el que fue poquito después, presidente de los Estados Unidos, que era Andrew Jackson. Sí. Andrew Jackson iba a ser, de hecho, embajador en México, pero se le hizo poco la chamba esta. Y él dijo, no, pues acabó siendo presidente, pero él fue el que realmente delineó gran parte del plan americano de la expansión, ¿no? La gran expansión territorial que fue el camino rector de los americanos desde que surgieron, que era primero comprar Florida, después comprar Luisiana a Francia, y después expandirse, adquirir de México todo el norte, toda
todo lo que es este sur de Estados Unidos actual, y después comprarle Oregon a los rusos, imagínate nada más qué plan, y comprarle Alaska a los rusos, ese era un plan. Si te pones a ver cómo era Estados Unidos cuando empezaron, un chorizo pegado al mar. Sí, ¿Y claro. quién iba a decir que su plan era tan gigantesco que incluía por regla primero tener el control del mar Caribe para controlar el océano Atlántico completo y tener el control del canal de Panamá? O sea, en pocas palabras, el completo dominio del hemisferio. Y después comprar Alaska era básicamente aislar América. Es decir, ya no puede entrar nadie, ni por arriba, ni por el medio, ni por abajo, sin el permiso de los Estados Unidos. O sea, imagínate, cuando eran un choricito de ese tamaño, planearon todo eso. Es donde yo siempre digo, ¿por qué los mexicanos no nos atrevemos a pensar así, en grande? Sí podríamos, pero tendríamos que tener una visión muy geopolítica para pensar a esa escala. Pero ellos lo hicieron. Es más, el presidente William Taft, que está justo en la portada del Secreto de 1910, lo dijo así: nosotros algún día llegará que vamos a tener una bandera de rayas y estrellas en el Polo Norte, en el Canal de Panamá y en el Polo Sur. Y todo el continente será nuestro, de la raza blanca, así dijo. O sea, raza blanca se refería a los anglosajones, ¿no? Sí, claro. Pero pues bueno, así es como llegó ese hombre Poinsett aquí. Y bueno, así fue. Y así es. Y de hecho ya han pasado, son 104 años, y aún así seguimos peleándonos por el petróleo. Bueno, se siguen peleando por nuestro petróleo. Así es. Por Pemex. Sí, de hecho ese es el tema básico de Secreto R. O sea, Secreto R en verdad no es más que la continuación de la historia que comenzó, pues de hecho empezó hace 200 años. Pero básicamente el tema del petróleo ahorita está llegando a su momento clímax de la historia. Y digo desde la historia, ¿por qué? Porque ya se va a acabar. O sea, lo más interesante, mucha gente ni siquiera lo tiene presente esto, o como que lo oyen como, oh, ¿será cierto? Bueno, el tema es que el petróleo tiene una historia de este tamaño comparada con la historia de la humanidad, ¿no? O sea, la historia de la humanidad para algunos son 2 millones de años desde que existen los homínidos, o bien 500,000 años desde que existe el Homo sapiens, o bien 5,000 años desde que se empezó a escribir la historia que conocemos. Son 5,000 años comparados con los 150 años que ha durado el petróleo en nuestra civilización. Y todo eso es por una razón, porque es un recurso finito, o sea, se acaba. O sea, entonces, la Universidad de Oxford hace poco publicó un increíble documento, increíble, que básicamente lo que explica es como las más grandes reservas del mundo ya están empezando a entrar a una fase de agotamiento. Agotamiento, pues es cuando ya, o sea, nunca se va a terminar totalmente el petróleo, porque siempre va a quedar algo pegado ahí en un muro, pero cada vez el extraerlo va a ser más caro. Entonces hay un momento en que ya no va a dar beneficios, porque va a costar más energía sacar esa energía de ahí. O sea, que mejor ni haberse metido a buscarla. Entonces, ahorita hay varios temas, como por ejemplo esto que se oye por todos lados, que ya existe el shale gas, es el gran tema, y el fracking, y la gente dice, ¿cómo que fracking? ¿Qué será? ¿Para ir a un cóctel? Sí. ¿No? Que estaba, digamos, en una cueva subterránea. Ya no hay ese líquido, pero entonces se queda pegado en las paredes como burbujitas. Ajá. Esas burbujitas son el famoso petróleo de gas esquisto, o esquistos petrolíferos, ¿no? Entonces, básicamente, para poder sacar esas burbujitas, tienes que romper la piedra, y eso es el fracking, ¿no? Entonces, sí. Pero hasta los científicos han dicho que eso, algo de que, en pocas palabras, que es más fácil sacar con una cubeta un líquido o hacer toda esta operación. Es innegable pensar que el petróleo a lo mejor se va a poder seguir sacando, pero va a ser petróleo muchísimo más caro, claro, ¿no? O sea, estamos entrando a un escenario de mundo bastante diferente que el que existía hace 100 años, porque es más, el presidente Barack Obama, eso es algo que se recoge completamente en Secreto R. El presidente Barack Obama dijo hace 3 años que siendo los Estados Unidos los que consumen el 20% del petróleo del mundo, solamente el control del 2%, entonces, y está en agotamiento. Entonces, todo lo que estamos viviendo ahorita, estos movimientos en el Medio Oriente y en Ucrania, no es accidente. Claro. Tampoco es accidente que el presidente Vladimir Putin esté verdaderamente
pues ahora sí que poniéndose los pantalones, como quien dice. Es decir, ya él mismo dijo, se acabó la unipolaridad, ya se acabó. Y ahorita le están poniendo castigos y demás, sí. Pues no va a bajar la guardia. No. O sea, ¿por qué? Porque ahora sí sabe que ya se está empezando a invertir el poder. O sea, Rusia es de los países que sí tienen petróleo en su propio territorio. Y tanto así que Europa, la mitad de Europa depende del petróleo de Rusia. Y además, él ha dicho, y además, para que no se les olvide, también tenemos nuestro arsenal nuclear. O sea, sí lo ha dicho. Entonces, ya nos empezamos a aproximar a una época muy compleja, sí. En donde la guerra por el petróleo se libra ahorita. Okay. Ahorita lo que vamos a empezar a ver con esta actitud de Rusia y de los Estados Unidos por el pleito por las reservas que quedan, va a ser ahora sí que la guerra final del petróleo. Y es donde México y Venezuela tienen un rol aquí. O sea, igual que en Secreto 1910, el tema de México se abordaba dentro de todo el ajedrez mundial. O sea, eso es lo único que puede explicar las cosas. Sí. Nuevamente aquí, en Secreto R, se busca entender qué pasó en el 2012, en las elecciones, por qué ganó Peña Nieto, realmente de que alguien haya votado por él o no, y si es buen presidente o no, eso es aparte. Ajá. Tal vez un buen presidente, pero los hechos son que realmente hay grupos que tienen interés en que llegara. Ajá. Y tanto así, en Secreto R están los diálogos, están las escenas donde el presidente de ExxonMobil, cuando se enteró de que el presidente, de que el entonces candidato Peña Nieto quería hacer la reforma pero no completa, él realmente manifestó la preocupación de los petroleros y dijo, eso no es lo que nosotros queríamos, porque a lo que ellos estaban previendo, que data de un documento que se llamó La Integración de América del Norte, que es un documento estratégico de la defensa de los Estados Unidos que tiene como 15 años. Ese documento planteaba todo lo que ahorita está sucediendo. O sea, cómo Estados Unidos iba a conformar este bloque norteamericano del NORAD es el sistema de defensa, en donde el petróleo es visto como parte esencial de la estructura de defensa de los Estados Unidos. Entonces, ahí en un documento hicieron que Pedro Aspe definiera cómo iba a convencer a los mexicanos para que se abriera el petróleo. Es más, todo eso aparece en Secreto R, donde Pedro Aspe dice, oigan, pero ¿saben qué? La izquierda en México no es fácil de convencer. Entonces empezó a idearse todo este sistema en el que él mismo decía, la forma de convencerlos tiene que ver con la productividad, o sea, que es que México no puede producir el petróleo. ¿Por qué? Porque somos incapaces, sí. ¿No? Y entonces, poco a poco va para allá, pero aquí lo que importa es, México ya se está abriendo. No se está abriendo como lo querían los petroleros americanos, tanto así que es obvio que la historia no ha terminado, no va a terminar aquí. Ahorita está empezando la abertura, pero creo que la clave de todo esto se abordó en Secreto 1929, un documento que José Vasconcelos, cuando se opuso al PRI, en 1929, a la creación del PRI, lo que se llamaba diferente, ¿no? Sí. Se llamaba PNR, pero él dijo antes de morir que en esa época, en 1929, él vio el documento, Vasconcelos vio este documento del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos que decía cómo México y Venezuela son la reserva estratégica última de los Estados Unidos. Punto. O sea, ¿para qué momento? Para cuando se les agotaran a ellos el petróleo. ¿Esto cuándo fue? Este documento él lo dice haberlo visto en 1929. Y fue cuando él estaba de candidato. Ese es el tema del Secreto 1929. Claro. Que es que está aquí, ¿no? Sí. La secuencia es, primero Secreto 1910, porque es el momento en que, pues, esta petrolera gigantesca, Standard Oil, de John Rockefeller, sí. Que John Rockefeller es este hombre que aparece aquí, es este hombre de aquí, sí. ¿no? Que se ve así un poquito de edad, ¿no? De edad, porque ya tenía 90 años cuando se le sacó esa foto, pero todavía estaba controlando al planeta, ¿no? Y su hijo, pues heredó este don, por decirlo de una manera, o esta tendencia a querer dominar, de querer manejar el futuro del mundo. Entonces lo hizo. Ya cuando este hombre había fallecido, su hijo fue el que creó gran parte de las instituciones que conocemos hoy, o ayudó a que se crean, como es la ONU, como es, con sus hijos a su vez, que son los nietos de este hombre, que son tres grandes
famosísimos Sí. Rockefellers, que son Nelson Rockefeller, David Rockefeller y John Rockefeller III, crearon, dentro del Rockefeller Center se creó la CIA, y ellos crearon el G30 y fueron parte esencial para que se creara el grupo de Bilderberg, y el grupo, en la Comisión Trilateral, el Consejo de Relaciones Internacionales de los Estados Unidos, que es un organismo de empresarios, pero que definen las políticas y después se las dan a los políticos para que las hagan. O sea, aunque nadie haya votado por ellos, es decir, Ajá. son un grupo de empresarios, pero que son el especie de cerebro detrás de. Entonces, básicamente es, por eso Secreto R, que es la tercera, Sí. que es esta de aquí, Ajá. Secreto R, es más, si se alcanza a ver por ahí hay un hombre como sombrío, De hecho, detrás de todos ellos. estamos viendo la portada de tu libro. Yo aquí la estamos viendo en la imagen. Ok, Ujú. bueno, pues básicamente, si te fijas, hay una figura que se pierde detrás de todos los rostros. Está Peña Nieto, está Sí. Josefina Vázquez Mota, el presidente Obama, y detrás al fondo hay una figura medio oscura. Bueno, esa es R, por eso se llama Secreto R. R es este mismo hombre que está aquí. Y verídicamente es un poquito el mundo en que vivimos. Se podría considerar como los andamios de una estructura que se construyó con el dinero y con los planes de mundo que tenía él, y que hoy en día pues todos sus descendientes sanguíneos y financieros son los que están en esta cúpula. Y básicamente hacia donde volteamos hoy en nuestras vidas, tú volteas hacia un lugar y ves Citibank, bueno, ahí está, es él. Tú volteas a ver ExxonMobil, es él, y gran parte, es decir, esta estructura realmente ya formó una especie de telaraña, llega hasta nuestra casa. Sí. Y bueno, lo que se estudia en Secreto R, igual que en los anteriores libros, nada más que ahorita es el momento actual, es cómo aquí hay un tentáculo en México, y es un tentáculo que realmente su forma de operaciones, haz cuenta, es como un tipo de sindicato, en donde te meten y te empiezan a pastorear, es la verdad, y ahí es donde tienen a políticos mexicanos. Entonces, el final de esta novela ocurre dentro de un edificio que está en Polanco, Ajá. que es donde está una sede de esta gran red que se llama aquí Secreto R. Ok, pues mira, con esto que nos estás contando, y de que Venezuela y México son parte importante para Estados Unidos en cuanto al petróleo, y digo, ahora que murió el presidente Hugo Chávez, que ya ves que era súper duro con Estados Unidos y no se dejaba, no se rajaba. Yo sabía que cuando entró al hospital, bueno, muchos sabíamos que ya no iba a salir con vida de ahí. Sí, efecto. Mira, qué padre que estás tocando este tema, Javier, porque precisamente, mira, aquí mismo en la portada de Secreto R está Ajá. Hugo Chávez, perdón por el reflejo. Oh, precisamente. Y toda esta cuestión de por qué aparece Hugo Chávez en la portada es por dos razones. Una, porque él mismo lo dijo, apenas se empezó a informar que él tenía el cáncer, encima de un tanque, él anunció al mundo y dijo, yo fui envenenado. O sea, esto fue sembrado desde los Estados Unidos. Entonces creo que mucha gente lo veíamos en países como México y decíamos, no, eso es una locura, ¿no? Este hombre, pues que muchos han considerado como un dictador, un hombre aplastante hacia su población. Yo incluso, mientras él vivía, yo lo veía así, la situación. Sí. Y pues este es un hombre que realmente es dictatorial. La verdad creo que paz descanse, pero creo que eso no se puede negar. Sin embargo, la acusación que él hizo de que lo habían envenenado en los Estados Unidos no debe tomarse en lo más mínimo a la ligera, Sí. porque él, de hecho, a través de inteligencia de su propio gobierno y de otros países del mundo, llegaron a información que está publicada en Secreto R, Ajá. y que a mí me llevó en lo particular a estudiar el origen de ese químico con el cual se genera cáncer. Y es real, existe, se llama Claro. agente naranja. Ok. El agente naranja o dioxina fue creado por esta organización muy sombría que se llama Rand Corporation. Rand Corporation es precisamente una de las instituciones que fueron creadas por esta estructura de empresas. Entonces, de hecho, el presidente John Kennedy
murió en parte porque se opuso a lo que esta Rand Corporation estaba haciendo. Pero para ubicar un poco más qué es esta Rand Corporation, empezó siendo también un instituto científico donde los presidentes eran, digamos, los presidentes de Ford Motor Company y de empresas de armamento como Douglas Aircraft y General Dynamics. Pero básicamente su estatuto es que era una rama o división del Pentágono. O sea, es muy difícil de explicar para mucha gente cómo funciona esto en los Estados Unidos. Claro. Ahí la diferencia entre público y privado no es tan clara. Entonces tienes a personas que son empresarios que están metidos en darle órdenes al gobierno, a lo público. Y eso es un conflicto porque, vaya, la gente vota por un presidente o por un diputado y se entiende que esas personas llegaron por la votación de los ciudadanos. Sí. Sin embargo, un empresario, pues nadie votó por él. O sea, más que él mismo. Claro. Entonces, es por en este caso... tener dinero. Exacto, dinero. Entonces, la Rand Corporation surgió en una forma realmente, amentaría un libro entero, la Rand Corporation. Pero básicamente esta institución son científicos, ingenieros, sociólogos y psicólogos que están como en una especie de búnker, por decirlo así, pero generan armamento, generan planes, campañas de medios y luego eso lo exportan a los países y se llevan a cabo de forma subterránea en la mayor parte de los casos. Todo esto como una rama del Pentágono, pero gobernada por estos empresarios. Entonces es lo que la gente no tiene muy en mente. ¿Qué cosas se han hecho en la Rand Corporation? Pues entre otras, los planes para la guerra de Vietnam. El plan precisamente del que surgió este agente naranja o dioxina, que fue crear un químico que lo que hiciera fuera generar una especie de cáncer en las plantas para que se les cayeran las hojas y entonces ya desde el aire pudiera bombardear uno al país completamente. Y arrasaron en la tercera parte de los bosques de Vietnam, o sea, pero eso no es lo grave. 3 millones de niños en Vietnam nacieron con malformaciones y por lo menos 400,000 personas murieron de cáncer que se le detonó en 2 meses. Entonces, esta dioxina después ha sido utilizada para matar a políticos. Esto no es ninguna invención literaria de un servidor ni de los que han escrito de esto. Claro. De hecho, quien quiera un ejemplo muy famoso es uno de los últimos presidentes de Ucrania, precisamente, que era Dmitry Yushchenko. ¿Sí? Él sobrevivió, además estoy seguro que tú sabes sobre este hombre. Él sobrevivió, pero básicamente se desfiguró. Entonces, cuando el presidente Hugo Chávez dijo que a él lo habían envenenado, yo no tengo la más mínima duda de que eso ocurrió. Pero no solo eso, Hugo Chávez dijo, me sembraron a mí el cáncer, y no solo a mí, sino también a Dilma Rousseff, a Cristina Fernández de Kirchner, y los demás políticos no han dicho nada. Pero bueno, él decía, no es muy extraño qué les pasa todo esto a todos nosotros. ¿Por qué a los que están opuestos al sistema ahorita? Creo que todos nos lo debemos preguntar. Pero entonces es una de las metas en Secreto R. ¿Por qué? Porque esta Rand Corporation, que indudablemente es parte de esta red que fue derivada del dinero que, pues como hemos platicado, se deriva de el gran magnate de magnates, John Rockefeller, en un principio. Esta Rand Corporation no crean que está lejana de México. O sea, parte de Secreto R precisamente es lo que pasó en el 2012, las elecciones, ¿no? Sí. En estas elecciones que vimos esta especie de aplanadora gigantesca, donde ganó Enrique Peña Nieto, pues porque tenía la opinión favorable del 70% de la población, eso no se puede negar, pero fue con el apoyo de Televisa completamente clavado. O sea, Secreto R aborda desde qué reunión en 2006 se encontró él con Vicente Fox y con 2 empresarios increíblemente poderosos de los Estados Unidos y con un ex director de la CIA, George Tenet, que es parte de ese mismo clan. Ajá. ¿No? Aquí el tema es, ¿y la Rand Corporation qué tiene que ver? Bueno, pues creo que todos observamos que cuando Vicente Fox dijo públicamente que le quitaba el apoyo a Josefina y que mejor todo el mundo votara por Enrique Peña Nieto, y dijo que por razones patrióticas, como siempre, ¿no? Pero bueno, uno va explorando y en Secreto R nos hicimos a la tarea de ver si no hay algo detrás. Es decir,
¿por qué estas declaraciones de Fox que de repente son tan sorprendentes, parece que se las saca de la manga? Y uno diría, bueno, será, hay muchos que dicen que está debrayando, yo no lo creo. No, yo claro, trabajé en su gobierno y me siento muy orgulloso, porque al menos donde yo estaba, Infonavit, fue un gran gobierno y cambió radicalmente. Y se debe sin duda a la filosofía de Vicente Fox. Pero ¿qué ocurrió con él cuando dejó la presidencia? Y de repente creó su centro Fox, donde se está indoctrinando a políticos, donde se da línea, donde cada vez él sale a la pantalla en una conferencia de prensa y de repente dice lineamientos y da línea. Entonces ahorita ya nadie ha votado por él en este momento, pero ejerce como si fuera un hombre de público. Entonces cuando él dijo voten por el PRI y no por el PAN, en realidad sí afectó la realidad. Claro. ¿De dónde venía eso? Pues nos pusimos a investigar. Adivina quién fue la institución que estaba junto con Fox cuando fundó su centro Fox. ¿Quién otorgó alguna parte considerable de su financiamiento original? La RAND Corporation, que es una rama del Pentágono. Entonces, bueno, Secreto R tiene el objetivo de mostrar quién está detrás, ¿no? Y entonces los mexicanos, o sea, creo que los mexicanos nos hemos merecido saber algo de quién nos está controlando. O sea, verdaderamente, bueno, es un hecho que la mayor parte de los países del mundo son manejados y que solamente 3 son los que manejan a los demás, ¿no? Pero vaya, ¿qué tanto nos queremos dejar manejar? Pues ya es voluntad de nosotros, o sea, ya es una decisión que tenemos que tomar. Claro. Pero para cambiar un poco, pues tenemos que tener la información. De hecho, ahora que tú estás comentando toda esta información y que todavía no se acaba, desde tu primer libro hasta el último, nos podemos dar cuenta que este trabajo de investigación es no solamente de importancia nacional, sino que es de importancia mundial. No, o sea, porque esto nos muestra que los hechos históricos pueden y están manipulados por cientos de años, pueden estar manipulados por cientos de años. Pues sí, es verdad, o sea, y que me encanta mucho el enfoque que dices, Javier, porque coincidimos en el hecho de que la historia de México no es historia de México. O sea, porque es como si un hígado lo sacas de un cuerpo. Si un hígado no vive, no, un hígado existe mientras existe el páncreas y el estómago. Entonces, los historiadores de México, yo lo que he platicado mucho con ellos es que por mucho tiempo la historia de México o la política de México se explicó como si no fuéramos los únicos en una isla, como si fuera un continente llamado México. Entonces, Madero derrumbó a Díaz porque él quiso. No sabía, muy poca gente sabe que había japoneses aquí que querían invadir a Estados Unidos en ese momento. Había soldados japoneses en la frontera. Y a su vez estaba el gobierno alemán metido hasta las narices aquí porque quería, hasta entonces, pues el monarca Guillermo II quería ver si tomaba México y se unía a una guerra junto con Japón contra los Estados Unidos. O sea, la gente no sabe de eso. Y creen que todo fue Madero y que se sintió un gran héroe. Claro. Lo mismo pasa ahorita, o sea, yo tuve eso en los periódicos y hay una gran división entre información nacional e información internacional, como si fueran dos cosas diferentes. O sea, como si aquí nada más todo fuera la guerrita tonta entre los perredistas y panistas y tristas, que es ridícula. Sí. Ahí en el Congreso, decidiendo cosas que ni saben qué son. Y bueno, debo confesar que ahorita gente de las dos cámaras que yo he podido platicar con ellos, me han comentado cómo ha fluido el dinero, ahora por la cuestión energética, sí. ¿No? Es decir, o sea, verdaderamente esa es, creo, parte de lo que condena a México a ser lo que es, que la prensa, los periodistas y los historiadores no están realmente buscando qué hay detrás. O sea, no está, es como si hubiera una pantalla, sí. Toman lo que está en la pantalla como en la película, ¿no? Vas al cine, pero no hay nadie que haya así con una navaja quitado ese telón a ver qué hay detrás. Uh-huh. Entonces, mientras eso pase, ¿qué va a pasar? ¿Qué somos? ¿Qué pasa con nuestro país? O sea, ahí es donde tú y yo tenemos nuestro trabajo. Así es. De hecho, lo he comentado varias veces aquí en el programa.
para hacer un buen trabajo de periodismo o de investigación, o un buen investigador, o tratar de serlo, no solamente hay que ver en la información que hay aquí cerquita, sino que en realidad hay que irnos a hechos históricos, ir a los lugares y conocer gente para así poder conocer nuestra historia, saber en dónde estamos parados y para saber hacia dónde vamos. Es necesario conocer nuestro pasado, y nuestro pasado fiel, verdadero, como tú lo estás haciendo con tus libros, que es de agradecerse. Ahora, ¿por qué has escrito estas novelas? ¿Por qué en modo de novela narrativa y no como libro histórico, como de historia? Bueno, eso es una gran pregunta y creo que en gran parte... Me imagino que muchos te lo han hecho. Sí, muchos. Y de hecho, me encanta esa pregunta porque creo que encierra... La cuestión es esta. México está, por decirlo, amolado, porque cada uno de sus 100 millones de pobladores no tiene idea de por qué está en la situación que está, ¿no? Que es justo lo que tú acabas de comentar. No saben por qué México llegó a estar fregado y cada uno de ellos lo ignora, ¿no? Entonces, así como va a llegarse a algo. Ahora, ¿por qué pasa esto? En gran medida, porque para poder saber eso tienes que leer la historia y saber cómo otros países te han querido manipular. Sí. Pero ¿cómo lo vas a hacer si los libros de historia son tan aburridos? O son tan ajenos, tan fríos. Entonces tú, cuando estás en la primaria, te enseñan estas cosas que parecen monografía ridícula y que te enseñan, por ejemplo, Nezahualcóyotl, ¿no? Ajá. Que es un hombre al que admiro hasta el máximo. Pero yo no, a mí cuando me dicen el rey poeta, yo pienso, ¿por qué lo desgracian así? O sea, ese no es el rey poeta, era poeta en sus ratos libres. Ajá. Él fue el conquistador que ideó el imperio azteca cuando realmente estaba perseguido. Estaban persiguiéndolo los que mataron a su padre. Pero esa historia nadie la ha contado. Entonces, eso, por ejemplo, tú te pones a pensar en las naciones que se han vuelto potencias. Sí. Por ejemplo, los propios americanos, o los ingleses, o los alemanes, o los romanos, para ir más lejos, o los israelitas. Todos ellos tienen en común que la historia la narraron como si fuera una super odisea, como si fuera un mito así, una leyenda. Por ejemplo, el rey Arturo, o el propio Hitler, que bueno, nadie estamos a favor de lo que él hizo, sí. Pero él creó toda una historia de Alemania que habían hecho antes los músicos como Wagner, ¿no? En donde aparecían las valquirias y de repente cada alemán dice, oye, wow, yo soy parte de algo increíble, legendario y que es emocionante. Entonces, un libro de historia no te da eso. Y los americanos, todo esto lo han construido en Hollywood, con ciencia, con una verdadera tecnología de la persuasión. Exacto. Y de la psicología. Entonces crearon a Rambo. Es más, yo por ahí escuché que Rambo, esto te va a encantar, aunque no tengo la fuente exacta. Ajá. Pero Rambo resulta que es el resultado de una plática entre Sylvester Stallone y Ronald Reagan, el presidente, donde el presidente le dijo, esto no está confirmado y no tengo la fuente exacta, pero no dudo tampoco que haya ocurrido, donde el presidente Reagan le dijo, mira, así como hiciste Rocky, necesito uno, pero que sea soldado, o sea, un picudo, que vaya al Medio Oriente y salve a todos, y es Estados Unidos. Pues lo hizo. Entonces lo hacen, ellos lo hacen, claro. Y entonces los mexicanos no lo hacemos. Entonces yo lo que creo es que nuestra historia está tan excitante como cualquier libro de Dan Brown, pero nadie la había contado. Entonces yo lo único que hice, o sea, yo no tengo ningún mérito, ¿eh? Yo lo único que hice fue a lo mejor ser el oportunista que se dio cuenta de que se podía hacer. Entonces yo dije, ok, esta situación de Madero, de que llegó al poder y que los que estaban a su lado lo querían traicionar a cada rato, en cada instante, y cómo no podía confiar ni en su hermano, y cómo lo metieron a las cuestiones de la brujería y de la lectura de toda esa cuestión espiritista para manipularlo. ¿A poco no está de película? Yo pensé, esto es de película, ¿por qué no está la película? ¿Por qué no lo puedo ir a ver a algún lado? Pues porque nadie la había escrito. Entonces yo dije, pues vamos a hacerla nosotros. Y es Secreto 1910. Y si te pones a ver de esa misma forma lo que pasó en el 29, es otra historia igual, porque tú tienes a un cuate como José Vasconcelos, y también, si tú en la escuela buscas
José Vasconcelos te pone en una monografía que te dice el maestro de América, y no te dicen lo que está aquí en el secreto de 1929, que es que él, cuando vio que se estaba creando el PRI, que lo estaba creando un hombre súper traidor que era Plutarco Elías Calles, que estaba siguiendo dictados. Fíjate, esto te va a encantar. Un hombre americano. Bueno, hay dos hombres americanos fueron el mayor soporte de Plutarco Elías Calles para llegar al poder. Ajá. Uno de ellos era el señor Samuel Gompers, que era el presidente de la American Federation of Labor, que es como la CTM de los americanos, el sindicato de sindicatos, ¿no? Sí. Y ese hombre fue el que le ayudó aquí a Plutarco Elías Calles a llegar al poder. Es más, en las fotos de toma de posesión está con Samuel Gompers. Y el otro era Ernest Gruening, que trabajaba para Samuel Gompers, y en las cartas que le escribía, cuando Plutarco Elías Calles ya era presidente de México, en las cartas le decía: muy bien, general, ahora ya puede usted proceder a desmantelar el ejército mexicano porque ya no es necesario. Y si tiene alguien dudas, las cartas están aquí y las originales están en los archivos. Yo se las puedo mandar a quien las quiera. Estas son públicas, o sea, no tampoco estoy diciendo que esto lo saqué yo de una cueva de Qumran, ¿no? Esto es, o sea, eso es para que la gente vea en qué mundo vivíamos. Y el maestro José Vasconcelos, bueno, digo maestro por la influencia de que el maestro de las Américas, sí. José Vasconcelos fue el que se atrevió en ese momento, debo decir que parece aquí como, bueno, no se alcanza a ver aquí, pero sí. Él fue el que se dio cuenta de que estaba ocurriendo eso, de que habían mandado a asesinar a Álvaro Obregón, y él les dijo: esto tiene que parar. Entonces este hombre fue el primer ser humano que se enfrentó al PRI cuando surgió el PRI. Creo que la gente no sabe, o sea, la gente, hay algunos que lo saben, pero el público no sabe esto. Y como, imagínate, él se lanzó a hacer una campaña cuando Plutarco Elías Calles había dicho: esto va a ser el partido oficial, Partido Nacional Revolucionario. Y entonces eso significaba que todos los generales ahora se tenían que poner de acuerdo, y ya como si fuera una logia, elegir quién iba a ser, y los demás se aguantan, como lo que fue el Partido Comunista de la Unión Soviética o el de China, que es ya, o sea, se acabó. ¿Cuál democracia? Se acabó la democracia. Ahora es ya una logia la que va a decidirlo, y los que no están de acuerdo los matamos. Y bueno, en ese escenario es cuando José Vasconcelos se lanzó a ser candidato. Y es más, lo mandaban, una vez llegó a la habitación del hotel durante su campaña y estaba todo llena de sangre. O sea, estas son cosas que la gente no sabe. De eso se trata Secreto 1929. Pero no, nuevamente yo dije, no es, o sea, ¿por qué está hecho como novela? Pues porque es novelesco. O sea, es un thriller, es una historia de horror. Pero la única diferencia, o sea, lo único, yo creo, yo primero quería hacer novelas tipo Dan Brown, ¿no? Así el Código Da Vinci, que fuera así. Pero luego pensé, o sea, ¿por qué escribir de algo que no es verdad? Y por eso el eslogan de Secreto R es: la novela más espeluznante es lo que realmente está ocurriendo, y está ocurriendo justo ahora, en todo el mundo. O sea, bueno, en este caso nos referimos al Secreto R porque es lo que está ocurriendo ahorita realmente. Sí. O sea, realmente. Pero nuevamente está hecho como novela, porque la gente quiere algo que la emocione, ¿no? O sea, incluido yo. O sea, lo que queremos ver, es decir, cuando tú estudias la estructura de poder en el mundo, quiénes son los que están detrás de todo esto, cómo se reúnen, dónde y cómo se puede llegar a ellos, cuánta gente ha perdido la vida tratando de descubrir esto, pues yo creo que esa es la mejor novela de que uno puede leer o escribir, ¿no? O sea, yo quisiera leerla, pero como no la he leído, porque no existe, pues yo pensé escribirla. Pues mejor la escribo, claro. Nuevamente no me quiero dar ningún mérito, porque toda la información, bueno, casi toda la información, 99.9 de la información que está en este libro, yo la he tomado de otras personas que son expertos. Y obviamente lo único que hace uno como investigador, así como lo que tú haces, pues nos dedicamos a ver lo que muchos han estado estudiando, y lo integras como un rompecabezas. Exacto. Y ya después tú estudias, o ya investigas tú personalmente las partes donde sientes que están las grietas, ¿no? Y eso es ya pero eso es la parte final, ¿no? Claro, sí, pues ese es el trabajo de la investigación, o sea, agarrar trabajos de otras personas que también hayan investigado y empiezas tú a armar las piezas.
Pero también me imagino que tú tenías información privilegiada, ¿no? Bueno, mira, aquí se da un efecto dominó. Sí, porque el efecto dominó muy favorable para mí empezó por Secreto de 1910, porque yo tenía la información privilegiada por ser descendiente de Bernardo Reyes, a quien yo admiro tanto, ¿no? Y porque mi madre me ayudó me transmitió todo esto, y mi tía abuela, Amalia López Reyes, que está viva, o sea, yo la quiero mucho. Ahí fue la primera, digamos, suerte que tuve para hacer esto, porque pues ahí estaba la información, está en la casa de mi tía, donde yo iba a jugar de escuincle con figuritas. Una de esas figuritas es Bernardo Reyes, de este tamaño, y era de las que hacían cuando él era gobernador. Entonces, obviamente ya con el tiempo vas viendo, ok, no era el chocolatito, porque así le llamábamos a eso. Ajá. Era una como figurita que parecía de chocolate. Pero ya después, cuando vas viendo toda la historia que hay detrás, dices, híjoles, no, aquí hay algo dramático, o sea, hay una tragedia. Pero entonces, digamos, salió Secreto 1910, que afortunadamente pues tuvo bastante éxito, y lo que me ocurrió muy afortunadamente es que mucha gente se ha acercado a mí y tiene información, gente que sabe cosas, ¿no? Para dar un ejemplo, nada menos que ahorita, hace unas cuantas horas antes de poder llamarte a ti, acabo de platicar con una de las figuras más prominentes de la masonería en México. ¿Sí? Hay mucha gente súper valiosa que tengo el privilegio de que me han buscado. Sí. Porque les gustó el libro y porque les gustó el planteamiento, pero para mí ha sido una bendición gigantesca, porque mucha de esta gente ha dedicado su vida, o sea, vaya, aparte de sus trabajos, de sus actividades, muchos están obsesionados con esto, o sea, no somos los únicos. Claro. Hay muchísimos, tú lo sabrás mejor que yo por tu público, pero hay muchísima gente que está en posiciones importantes de poder y que tiene mucha información que ha colectado por sí sola o por amistades de ellos. Entonces, de repente yo me vi favorecido porque mucha de esta gente me ha dado esta información a mí, o bien los puedo platicar con ellos y yo les comparto lo que yo llevo avanzado, y de repente es 1000 veces más fácil, ¿no? Perfecto. Entonces, por ejemplo, para una novela como Secreto 1929, pues todavía es relativamente fácil porque son acontecimientos que ya pasaron. Y aunque la información está difícil de encontrar, pero ya está inmóvil, ¿no? Por decirlo así. En Secreto R es donde fue un poco más difícil, porque pues todo esto está en movimiento. Sí. Y está la gente viva, entonces es un problema. Pero nuevamente hay mucha gente que me ha ayudado y les agradezco mucho. Perfecto. Ok, volvamos un poquito a lo que fue 1910, porque hay dos íconos que quiero ver dónde me los dejas, estamos hablando de Pancho Villa y Emiliano Zapata, estos revolucionarios que defendían al pueblo, ¿no? Con el lema Tierra y Libertad. Digo que también dicen que también eran violadores, que también asaltaban, que también hacían rompían cosas. ¿Qué nos puedes contar de ellos? Porque tienen demasiados fans en todo México. Sí, la verdad es que sí, son dos figuras que, para que veas, esas sí me da miedo meterme con ellas. A diferencia de Madero, porque creo que el caso de Madero es muy fácil desmantelarlo. Y aunque yo nunca he dicho que Madero fue un hombre malo, porque creo que Madero fue un hombre muy, muy valiente y visionario e idealista, pero totalmente manipulado. Aquí, bueno, Secreto 1910 están las pruebas de cómo fluyó el dinero de Rockefeller, y ese es el verdadero poder detrás de Madero. Ahora, las figuras de Francisco Villa y de Zapata son más complejas, porque creo yo, sobre todo el caso de Zapata, es un hombre que admiro, y para mí es de los ídolos del mundo, de la historia, ¿no? Igual que creo que cualquiera puede coincidir en esto. Era un hombre que realmente tenía un sueño, un ideal, que era regional, ¿no? O sea, es más, creo que todos los historiadores pueden coincidir que él no era un hombre que buscara la reforma de México, ni cómo hacer que México fuera una potencia, como lo soñó, por ejemplo, Bernardo Reyes. Exacto. Sino que era un hombre que realmente se debía a su población, sí, a su región, y por eso luchó y nunca quiso nada más que eso. Sí, solamente la tierra. Tierra y libertad, como bien dice. Sí, exactamente.
y hasta ahí se acababa. Creo que en todo caso él fue una víctima más por falta de malicia, y él no vio los poderes que estaban encima. Y esos poderes fueron que propio Venustiano Carranza lo mandó matar. Es decir, pues es una historia triste pero heroica. Creo que ese es un gran héroe. Sin embargo, la verdad no me considero ningún experto en cuanto a Zapata. Hay muchos hombres que sí tienen mucho más. Lo mismo creo que podría decir sobre Francisco Villa. Francisco Villa, bueno, creo que de los que realmente saben de él es Paco Ignacio Taibo. Yo no me metí mucho en la figura de él por una razón. Porque para empezar, creo yo sí soy de los que creen que Francisco Villa, a diferencia de Zapata, no era el ídolo que todo el mundo quiere creer. Es decir, creo que ese era la verdad es que era un bandolero. Era un bandolero que realmente sí abusaba de mujeres, y creo yo que representa de México los valores más dignos cuando vas a Garibaldi y te quieres poner hasta atrás y cantar mariachis y robarte vieja. O sea, creo que ese es el México. No digo que sea, o sea, no digo que esté mal, ¿no? Pues está bien, pero es un México, ¿no? No es como Bernardo Reyes, para dar un ejemplo. Sí. No es como José Vasconcelos. Creo que es un hombre para tenerlo en la categoría de un Pedro Infante, un héroe de caballo. Pues, creo yo que hasta ahí sería. Lo que creo que vale la pena decir de aquí también es, a mí me importa más dónde está la cabeza de Francisco Villa que lo que hizo en vida, porque esto aparece en Secreto R también. O sea, la cabeza de Francisco Villa está dentro de una cripta en la universidad. Si te gustó... Entonces, esta reclamación de guerra, que fue de $500,000, si no me equivoco, vino a negociarla él por parte del banco JP Morgan. O sea, vino aquí en tal medida a cobrar dinero. Y él se hizo un acuerdo con este hombre, complotando en las calles, que es el héroe que todo el mundo recuerda como el gran nacionalista fundador del PRI. Él fue el que dijo, sí, está bien, ok, ¿cuánto quieres? Y básicamente se le dijo, te vamos a apoyar, pero queremos, uno, que nos paguen. Dos, queremos, ojo, esto te va a encantar, el meollo de todo Secreto 1929 y de la creación del PRI es lo siguiente. Se llama... La Verdad Oculta Radio TV, creando nueva conciencia para la nueva humanidad.